Y hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al humito de la semana. Alerta de humo, chicos, abran sus ventanitas porque vamos a ver toda la información que hay hasta ahorita de lo que se podría venir el día jueves y también un poquito de humo, algunas predicciones, ¿no? Algunas suposiciones mías y alguna información que hay por ahí compartida por algunos compañeros en las redes sociales. Se terminan algunos eventos, algunas cajas de jugadores y todo ese rollo. Ahorita lo vamos a ir viendo, chicos. Vamos a revisar también los posibles Player of the Week, que ya te subí un videito también, te recomiendo que vas a verlo. La posible llegada de los nuevos Showtime, también tendremos Showtime o cuáles serían los nuevos épicos. Comenzamos con las campañitas, chicos. Actualmente tenemos una campaña que te da 50 moneditas a la semana y GP solamente. También tenemos esta campaña de Guillermo Ochoa, la cual ya se termina en un día, 3 horas a la hora que estoy grabando este video. Recuerda que si todavía la tienes tú en tu bandeja de entrada, tienes hasta el día 10 de agosto para poder reclamarlo. Todo esto de bono de inicio de sesión y todo el rollo ya se terminaron, pero todavía sigue vigente una campañita de Norteamérica donde involucra la Liga MX y la Liga de Estados Unidos, la cual termina hasta el 24 de agosto. Ojo con esa fecha porque es importante, nos puede dar pistas de cuándo se pueda venir el mantenimiento a gran escala. Ojito, finales de agosto, tal vez. Simplemente es un rumor, una suposición, ¿ok? Y ya de esto, chicos, pues mira, de las campañitas, eventos, desafíos y todo eso que tiene que ver con Memo Ochoa se termina. Por lo tanto, nos puede hacer pensar de que empiece una nueva campaña con el Chicharito que está en la base de datos. Ese es el Chicharito que está actualmente. Puede ser que sea gratis, puede ser que Konami la lance o puede ser que se lo guarde hasta eFootball 2024. Pero bueno, existe la posibilidad, por eso te lo traigo en este video. Algo más que también se termina antes del mantenimiento, chicos, es el pase de partido. Si tú todavía no lo completas, pues te recomiendo que vayas y lo termines. Recuerda que este pase de partido pues te da muchos entrenamientos, te da contratos nominativos y también nos da una idea pues de las posibles cajas que puedan llegar. Hasta ahorita no tengo nada de información sobre cuáles serían los de contratos nominativos. Ahorita te muestro unos renders si tú quieres, pero no creo que van a llegar esos. Las divisiones también se van, chicos, ya terminan antes del mantenimiento, así que si tú todavía no llegas a División 1, yo estoy en División 8 en esta cuenta porque ni siquiera juego. Bueno, si tú todavía no llegas a División 1, tienes la oportunidad todavía antes del mantenimiento para cumplir ese objetivo. ¿Y por qué sería bueno llegar a Divisiones 1? Porque una vez terminado el mantenimiento, o sea, el del día jueves, vas a recibir todas estas recompensas, donde si llegas a División 1 te regalan 30,000 de GP. Bueno, no sirve de nada, te van a dar 3,000 y Football Point, pero lo más importante para mí al menos son las 10 fichas de habilidad. Yo creo que ese sería un buen motivo para llegar a División 1. También podrían agregar nuevos objetivos. Actualmente ahorita está el de Messi, en el cual pues simplemente lo único que tienes que hacer es utilizarlo, ganar algunos partidos, meterlo a tu plantilla y ya está. Puede ser que con la nueva campaña a lo mejor por aquí agreguen más objetivos para que te ganes GP, puntos de entrenamiento o tal vez moneditas. Es posible la llegada de jugadores en la tienda. Yo la veo muy complicada, ya que hace poco acaban de agregar a Albert Ferrer y hay algunos jugadores, por ejemplo en el caso de Chalobah, Cuadrado, Hazard, todavía le quedan 15 días. Por lo tanto, no creo yo que Konami vaya a agregar algo en la tienda. Ahora, muy atento a tus eFootball Point, ya que si tienes por aquí algunos que se te van a caducar, te recomiendo que te los gastes antes de que empiece el mantenimiento, si es que se te van a caducar durante el mantenimiento. Ojo, nada más atento a eso, que no se te vayan a ir. Te puedes comprar lo que tú quieras, el uniforme, te puedes comprar objetos, te puedes comprar algún jugador, de lo poco y de lo limitado que hay. ¿Qué eventos vendrían después del mantenimiento? Pues tendríamos los dos típicos eventos de siempre, en los cuales te puedes ganar 50 moneditas y también te puedes ganar 3 fichas de habilidad, que serían como estos, ¿no? Se va el Unlimited, puede meter ahí Konami algún otro, no sé si sea de selecciones. Actualmente tenemos la temática de selecciones, la cual creo yo que va a estar relacionada ahorita con los épicos que te voy a mostrar, pero también aquí ganaríamos el tiro gratis y 60,000 de GP para la cajita de los Player of the Week, que ahorita te los muestro. Y también aquí te decía sobre el evento de Norteamérica, todavía le quedan 22 días, por eso también me hace pensar que se podría venir una campaña con Chicharito gratis, pero simplemente es un mito mío, simplemente es una predicción. Y antes de pasar a ver a los Player of the Week y a los épicos y todo el rollo, recuerda que te subí un videíto en el cual pues había jugadores que no tenían
vendrían pues imágenes, pero ya sabemos que son de selecciones donde está actualmente Cristiano. Bueno, el próximo domingo podría venir Messi, Falcao, Buffon, que ya se va a retirar, De Bruyne, ojito, Bono, Martínez, etcétera, etcétera. Ya te subí un videito, si quieres verlo cada uno de ellos, pues ve a ver ese video de qué se trata. En ese entonces, cuando te grabé este video, pues no tenía ni idea, pero ahorita ya lo sabemos. Por lo tanto, el próximo día domingo podría llegar Messi y también Buffon, el cual aparentemente en unos días o cuestión de horas va a dar el aviso de que se va a retirar del fútbol. Sí, esta leyenda, chicos, se nos va. ¿Te gustaría un Buffon en el eFootball? Konami, haz lo posible. Pasamos a los Players of the Week, los cuales ya te subí un videito si lo quieres ir a ver para que veas más detallado los jugadores que van a venir. Aquí nada más te voy a poner por encimita. Te voy a dejar el enlace en la descripción o en la pestaña de arriba para que vayas a ver ese video. Recuerda que vendrían dos cajas también llamadas Encore Star, los cuales traerían jugadores como estos. La primera parte de los Encore Star estaría conformada de Benzema, Müller y Diomande. Y vendrían varios jugadores más como Tonali, por ejemplo, destacables, Grealish, Müller, jugadores de huecos, Saint-Maximin también, vendría un Lewandowski, Dibu Martínez, etc. La otra parte de la primera parte vendría Messi, Kevin De Bruyne, jugador de huecos, y Furuhashi con una gran finalización. Estaría acompañado con De Ligt, el S más roto. Hay dos versiones de Player of the Week de S. Esta es la versión más top. También vendría, por ejemplo, Luis Alberto, Molina y Chungwese. Y la segunda parte de los Encore Star estaría conformada por Mbappé, Anthony y Enciso, jugador de huecos. También vendrían otros jugadores como Nacho, por ejemplo, también Sánchez, el mexicano, Peregrini, jugador de huecos, si no estoy mal, Cabela y Gregorio. Y finalmente la segunda parte de la segunda parte vendría Diogo Jota, Koundé y Openda. También venían algunos jugadores interesantes como Mañán, tal vez estaría buenardo ese portero, Luke de Goat, por supuesto, Camavinga, la versión lateral izquierdo. Ahorita te mencioné sobre el pase de partido, en la cual pues los contratos nominativos, la verdad es que no se sabe, no se filtran hasta antes. Bueno, la vez pasada se filtró gracias a Willy, que me pasó una imagen y lo supimos antes de que terminara el mantenimiento. Esa vez por ahí fue, digamos que un caso inexplicable, porque Konami misma filtró las imágenes, bueno, al menos los dos jugadores más top de cada pase de partido, y lo vimos en directo antes de que terminara el mantenimiento. Recordemos que hace más o menos aproximadamente, cuando salieron los Players of the Week, Konami metió contratos nominativos del Master Full Star, donde venían jugadores, pues digamos que interesantes, un Fabinho y un Marquinhos bastante rotos, y el Chiesa. No creo que vaya a sacar una versión de Master Full Star ahorita a estas instancias del juego, pero bueno, ahí te dejo ese dato. Otra cajita también de contratos nominativos que metió en ese entonces, más o menos como en abril de este año, fue de la Liga MX. Podría ser una posibilidad, tal vez, o también pueda meter contrato nominativo, ya sabes, de la liga japonesa. Y por supuesto te invito a que te gastes tus contratos nominativos si al menos quieres algún jugador de esta caja. Por ejemplo, en el caso de los Breakout Star, pues ahí tienes todavía la opción o la oportunidad de ficharte, por ejemplo, a un Isaac, a lo mejor a un Lobotka, a un, no sé, algún jugador que tú quieras de aquí. No están tan buenos, pero bueno. El problema es de que si se te van a caducar algún contrato designado antes del mantenimiento o durante el mantenimiento, te recomiendo que te lo gastes, porque ya no lo vas a poder usar el día jueves por la madrugada que termine el mantenimiento. Yo a mí hasta el 14 de agosto, así que no tengo ningún problema, no me voy a fichar ninguno. También se va la de la J-League, se va también lo de la Liga MX y de la Liga de Tailandia. Te voy a dejar este humito que está aquí, que me encontré por ahí en las redes sociales. Todos los créditos son para Unife 3, el cual pues hizo estas imágenes. No creo que vayan a llegar, la verdad, te soy sincero, no le encuentro más o menos lógica, pero sin embargo pues aquí te dejo, ¿no? O sea, si tomamos en cuenta la caja de contratos nominativos que está actualmente ahorita, que ya se va a terminar, que fue una verdadera basura, está bastante rota. O sea, no creo que Konami vaya a hacer algo así. Si nos remontamos al pasado, cuando Konami sacó los Breakout Star, recuerda, donde estaba Haaland, Alaba, White, etcétera, etcétera. Al siguiente mes, Konami sacó esta caja, la cual eran los Player Transfer. Aunque ahorita no tiene sentido, porque todavía el mercado no termina. Konami será capaz de poner una cajita
a la terminación del mercado, o sea, como unos tipo pre-player transfer, jugadores que ya están oficialmente fichados por otros clubes. Ay, no lo sé. Pero aquí te dejo algunos render que están aquí actualmente. También son de Junin F3, en el cual Bellingham pues ya está oficial. Skriniar también, Hernández, tenemos a Nkunku con el Chelsea, Gundogan, Havertz, Onana, Kim Min-jae al Bayern, Kovacic al Milan, McAllister al Liverpool y Arda Güler al Real Madrid. Este es un concepto nada más también, chicos. Ahí está, algunos que ya están repetidos, que ya te mencioné, como Bellingham, como Gundogan, etcétera, etcétera. Aquí hay otro más, por ejemplo, en el caso de Rice, en el caso de Tonali, por ejemplo, de Pau Torres. Rice no sé si ya se hizo oficial o todavía no, pero bueno, ahí está, ¿no? Simplemente es un mito, simplemente son una predicción, considerando de que metió Breakout Star y al siguiente mes metió una cajita con Player Transfer. No sé si lo vaya a hacer Konami con jugadores que ya están oficialmente fichados. ¿Crees tú que Konami vaya a meter Showtime esta semana? La verdad es que yo lo dudo. ¿Por qué? Porque ya salieron todas las habilidades nuevas. O sea, la última era la de Visionary Pass, que es la que está actualmente disponible, que esa es la única que faltaba. Pero también anteriormente repitió varias. Por lo tanto, no creo que vaya a repetir la de Visionary Pass, ¿verdad? No creo que vaya a repetir una que ya repitió anteriormente. Igual lo podría hacer. Yo la verdad es que yo lo descarto, pero ya sabes, Konami puede ser Konami siempre. Y si Konami nos comparte algo de información, pues te la voy a estar compartiendo yo al instante en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Así que sígueme por allá. Ahora pasamos a la cuestión de los épicos y de los Big Time. ¿Cuáles van a salir? Pues en esta imagen estás viendo todas las cartas que no han salido hasta ahorita. Ahora, a mí que me hace pensar en cuestión de los eventos. Tenemos un evento de selección que todavía le quedan 5 días, que acaba de comenzar el día domingo. Por lo tanto, yo quiero pensar que tal vez se puedan venir épicos de selecciones. ¿Y cuáles serían estos épicos? Pues serían los de Holanda. Yo creo que sería una caja súper rota que saldría. Esa es mi predicción, no es oficial, ¿ok? Simplemente es mi predicción. Para mí salen los de Holanda, pero por supuesto podrían salir cualquier otro, ¿no? Tenemos a los de la Roma, tenemos esta cajita que podría ser en parte, ¿no? Porque hay muchos jugadores de los del Bayern. Tenemos a ese Rume y a ese Augenthaler Big Time acompañados de otros cuantos épicos. También tenemos por acá cartitas que no han salido, por ejemplo en el caso de Vieira, Owen de Inglaterra, en el caso por acá del Inter también, Cambiaso, Maiko Neto. También tenemos la caja de Japón que no ha salido todavía esos jugadores. Tenemos jugadores que no aparecen todavía al 100% en la base de datos con imagen. En el caso de Inzaghi Big Time, que vendría acompañado de Kaká y Cafú con los del Milan. Tenemos ese Maradona, jugador de huecos, que está por ahí todavía. Un nuevo Forlán que apareció también en la base de datos. Chicharito, que podría llegar, como te digo, en una campañita completamente gratis. Jugadores del Barcelona y finalmente jugadores del Manchester United. También está ese Bex Big Time, jovencito. ¿Cuáles podrían venir? Al final pues ya no tengo ni idea. Deja en los comentarios tú qué opinas al respecto. ¿Cuáles son los jugadores que podrían salir? Para mí, yo me voy con los de Holanda. Y hasta aquí todo el humito y las predicciones para esta semana, para el día jueves, en el cual vamos a estar en directo. Vamos a comenzar 3 horas una vez que comience el mantenimiento y nos quedamos hasta la madrugada esperando pues la posible llegada de una campaña nueva. Recuerda que se terminan algunos eventos, van a comenzar nuevo pase de partido, nueva fase en divisiones. Vamos a ver los Players of the Week, si se cumple pues digamos que la predicción de los Encore Star, también esos posibles épicos y Big Time de selecciones. Esperemos que así sea porque va a estar bastante rota. También por ahí pues te dejé algunas información sobre los contratos nominativos, que la veo bien complicada, bien difícil. Simplemente es una predicción mía. Y bueno, Showtime pues no sé si van a venir, pero te mantengo al tanto en mis redes sociales. Por eso es importante que me sigas. Búscame como Axel Gameplays. Estoy en Facebook, Twitter, Instagram, perreando en TikTok y sobre todo aquí en YouTube. Nos vemos a la próxima, un nuevo video, chicos. No es cierto, nos vemos en vivo. Hasta luego. Bye.